un rolo DEA. Ahora sabemos que era Rolo Barreiro. Ahí está, miren, el 3 de febrero del 2019, D'Alessio le dice a Stornelli: mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. Perdón, esto es Aicheves. El 3 de febrero del 2019, Aicheves. D'Alessio le dice: mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. Esto es... perdón. Vamos de nuevo. El 3 de febrero, este es el chat con Rolo Barreiro. Ahí está como lo tenía Marcelo Sebastián D'Alessio marcado en su celu. Rolo DEA. Y le informa, el 3 de febrero del 2019, Marcelo Sebastián D'Alessio a Rolo DEA. Ahora sabemos que este Rolo DEA, que estaba así identificado en el celular de Marcelo Sebastián D'Alessio, era el espía de la AFI, Rolo Barreiro. Ahí está, mañana domingo va a ser el centeno de PDVSA. El lunes lo entrego a Stornelli. Ahí están hablando del ex directivo de PDVSA, Brusa Dovat, a quien también chantajearon, extorsionaron y después se lo llevaron a Stornelli. Y Rolo Barreiro, el espía de la AFI, parte de la banda, le dice: ¡bomba! Y ahí va mostrando el círculo. D'Alessio le responde: lee mañana Clarín. D'Alessio le dice: lee mañana Clarín. Rolo DEA: ja, ¿quién es ese? Y D'Alessio le responde: el ex director de PDVSA. Y le contesta Rolo DEA, que ahora sabemos que era Rolo Barreiro, este espía arrepentido hoy que declaró durante 3 días: ¡puf! ¡Qué bomba! Excelente como siempre. Como siempre, Como siempre. Porque acá está cómo estaba todo el organismo de la banda, cómo se interactuaban y se relacionaban. Y cuando le dice que lea Clarín, era porque aparecían las notas que parte del chantaje aparecía en la nota donde lo hacían aparecer como arrepentido al ex directivo de PDVSA. Hugo Rolando Rolo Barreiro, alias el francés, declaró que, tras irse de la AFI, pasó a integrar una estructura inorgánica que respondía a la agencia, es decir, seguía respondiendo a la AFI. Detalló una estructura ilegal que llega a los altos mandos de la inteligencia nacional, la justicia, la política y los medios. Todos adentro de esta banda. Irina Hauser, buenas noches, mucho trabajo durante el fin de semana. Primera línea, lo que se va sabiendo de los 13 días de declaración del espía arrepentido Rolo Barreiro. Buenas noches, Gato. Primero, costó que el fiscal Juan Pablo Curi aceptara tomar la declaración, que aceptara su planteo de arrepentimiento. Después eso lo tiene que homologar el juez. Una vez sorteada esa extraña situación, finalmente Barreiro empezó a relatar gran cantidad de cosas. Ahora, un minuto ahí, sí. Irina, porque es muy importante lo que vos decís. Vamos a detenernos. Se entiende que un fiscal debe favorecer la acción de la justicia, no poner palos en la rueda. Y en el fiscal Curi de Dolores, desde que se desató este escándalo, pareciera estar poniendo obstáculos. Pareciera que el fiscal Curi no quiere que se conozca la verdad. Y uno se pregunta, el fiscal Curi, si no cumple con su tarea, ¿para quién está trabajando? Si no quiere que se conozca la verdad. En las múltiples resoluciones que sacó hoy el juez Ramos Padilla, en varias de ellas vuelve a señalar esta actitud de alguna manera del fiscal y esta situación incomprensible de que no acepte, ni siquiera proponga medidas en la investigación. El hecho es que finalmente Barreiro sí declaró mucho y está haciendo un aporte que ya podríamos decir que es sustancial en la causa, porque permite conocer el circuito de espionaje ilegal que
leímos en tantos de los fallos del juez Ramos Padilla, y que además, para sorpresa o no tanto de todos nosotros, tiene como vértice a la propia AFI, a la propia Agencia Federal de Inteligencia. Tenemos unas sorpresas enormes. Bueno, ahora vamos a ir. Mientras Irina sigue preparando, porque hay mucho, la información se sucede minuto a minuto, Irina sigue recolectando en estas 2 horas de programa mucha más información. Bien decía Irina recién, hay víctimas y victimarios, y hay espiados en el más alto nivel. Vamos a ir con Juana Molina a repasar esto. Hola Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Bienvenido. Fin de semana intenso. Sí, muy intenso, muy intenso. No hubo descanso, mucho nerviosismo en distintos sectores queriendo saber qué decía el Rolo Barreiro. Así es, y el Rolo Barreiro empezó a hablar y habló largo y tendido, tercer día consecutivo, y empezó a marcar, a ordenar las piezas que muchos de nosotros teníamos todavía desordenadas en el rompecabezas. Se empieza a armar el rompecabezas de lo que es esta asociación ilícita, claramente una asociación paraestatal de inteligencia. Habrá que corroborar cada uno de sus dichos, pero empezó a marcar gente. Si te parece, empezamos a ver a quiénes fue mencionando. Marcelo D'Alessio, parte de la estructura inorgánica de la AFI, empezó a numerar, empezó a decir, bueno, este es el eslabón más bajo. D'Alessio no es un eslabón muy alto de esta cadena, imagínate quiénes están por encima. Seguimos, como decía Iri recién, Bogoliuk y De Gastaldi, también integrantes superiores. ¿A quién les remitía D'Alessio la información? A Bogoliuk y De Gastaldi, estructura inorgánica de la AFI, que respondía a la agencia. Esto es lo grave, digo. Estos dos que están presos, recordemos. Exactamente. ¿No? Los tres, Marcelo D'Alessio también, por supuesto. Mm. El fiscal Juan Bidón era el recolector de la información. Bidón está muy complicado porque le proveía de información a Marcelo D'Alessio, por ejemplo, el tema de los ingresos y egresos del país, los datos de migraciones, que después lo va a contar Irina mejor que yo, pero gracias a la información de Bidón es investigado el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo. Ahora vamos a ir con eso y Bidón, también después lo va a contar Irina, cada vez se complica más la situación de Bidón. Totalmente. Tenemos novedades también sobre Bidón. Parece dejar de ser un engañado Bidón, como dice él, para formar parte de esta estructura, insisto, paraestatal que reportaba al Estado. ¿A quién le reportaba? A Silvia la Turca Magdalani, siempre según la declaración de Rolo Barreiro. A ella respondería esta estructura ilegal y también a su jefe de gabinete, a Darío Biorsi, que fue mencionado por Rolo Barreiro como otro de los que estaban bien arriba dentro de la esfera de esta, insisto, agencia paraestatal de inteligencia. Es un delirio de lo que estamos hablando. Vamos a detenernos aquí, Juan. La señora 8, ¿no? Fíjate qué curioso, de Magdalani ya sabía la que se le venían, nosotros no, en realidad. Nosotros el otro día nos preguntábamos por qué estaba tan nerviosa, por qué gritaba por los pasillos, si me tocan a mí me llevo a todos, cuento todo, bueno. Ahora lo entendemos. Empieza a aparecer la función del juez Claudio Bonadío, insisto, esto es lo que presuntamente dijo Rolo Barreiro en su declaración testimonial, en su indagatoria, en su declaración de arrepentido el fin de semana. Mencionó a Alejandra Sicias, una supuesta arrepentida, que funcionaría de nexo con el juez y por otro lado, que le habilitaría los casos de empresarios con problemas judiciales a extorsionar a Marcelo D'Alessio. Caso de Chévez. Claro, es decir, como que le aportaban listas de empresarios que D'Alessio después cumplía el rol de ir a extorsionarlos. Empresarios que ya hay muchos, ¿no? Ya muchos. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros esperar de la justicia si hace estas cosas, ¿no? Esto es cada vez más fuerte, es cada vez realmente más grave a nivel institucional todo lo que se va revelando. Cada vez es más grave a nivel institucional todo lo que se va revelando en esta banda, la banda complicada cada vez más. Y empezamos a jugar... Esto es más grave aún. Esto es más grave aún, el papel del ministro de Justicia, Germán Garabano, ahora lo cuenta Juan, pero ¿qué debemos decir? Está con pedidos de juicio político, denunciado por Carrió, denunciado por Cimadevilla, integrantes de este gobierno, por todo el encubrimiento que Garabano hizo comprobado en el juicio por encubrimiento a la AMIA. Sigue siendo ministro de Justicia, este personaje que pertenece a la Unión Cívica Radical. Vergüenza le debería dar a los radicales tener a este ministro como ministro de Justicia. Con lujo de detalles, y hoy vamos a mostrar que también está la pata política de esto, ¿sí? Que hay diputados de la coalición cívica metidos también en la operación política. Acá vamos a recordar, Juan, que el diputado nacional Leopoldo Moró en este programa fue uno de los primeros en denunciar
que estas reuniones habían existido, que en el despacho de Garabano se había logrado el arrepentimiento de Fariña. Y Fariña, que ahora bien Juan a partir de las 21 se va a encargar de revelar, Fariña se lo convirtió en un panelista de programas oficialistas de la televisión. Fue un panelista más. Entonces, va muy bien a recordar a partir de las 21, Juan, cómo se armó la Operación Fariña. Y vamos a recordar de boca de los que armaban operaciones, por ejemplo Ruiz Barrio Nuevo, cómo armaron otras operaciones. Todo lo que veíamos, esta supuesta vaca sagrada del periodismo que quiere que cierre C5N, que busca que cierre C5N, también formaba parte de lo que Luis Barrio Nuevo decía que eran los programas armados para descalificar a adversarios políticos. Todo se va sabiendo ahora, todo va quedado muy marcado, cómo han venido inventando noticias falsas, mentiras en estos años. Y eso mismo la revelan. Entonces a partir de las 9 va a ser imperdible lo que Juan vaya revelando. Imagínate la cantidad de causas, Gato, van saliendo, como decís, van saliendo a la luz. Esto es gravísimo. En el despacho del ministro de Justicia, un personaje porque acá lo que se cuenta, que en el despacho, aparte de este ministro de Justicia, Garabano le decía a Fariña que estaba preso por haber cometido defraudación y estafas en Mendoza, me acuerdo, sí, ¿te claro. acuerdan? 11 millones de pesos en un campo de Mendoza. En un campo. Estaba preso. Y el ministro Garabano le promete, cuenta Rolo Barreiro, en esa reunión, que él iba a sacarle los jueces que le podían seguir las causas a Fariña. Uno de esos jueces era el doctor Carlos Rosanqui. Hoy a la mañana en Radio 10 vamos a irme echando información. Defraudación y estafas en Mendoza, me acuerdo, sí, ¿te claro. acuerdan? 11 millones de pesos en un campo de Mendoza. En un campo. Estaba preso. Y el ministro Garabano le promete, cuenta Rolo Barreiro, en esa reunión, que él iba a sacarle los jueces que le podían seguir las causas a Fariña. Uno de esos jueces era el doctor Carlos Rosanqui. Hoy a la mañana en Radio 10 vamos a irme echando información. Hablamos con Carlos Rosanqui, Garabano a Fariña, que le decía, vos no te preocupes por los jueces que te están investigando, te lo vamos a sacar, Bueno, Rosanqui fue uno de esos jueces, porque Rosanqui lo tenía procesado, claro, a Fariña, era parte de un tribunal oral. Le sacaron la causa de La Plata, después lo terminaron sacando a Rosanqui, e intervino la propia titular de la Oficina Anticorrupción, que se peleó con el titular de AFIP, con Alberto Abad, se peleó públicamente, le hizo una operación a través del Diario de la Nación. Mañana, si querés, lo repasamos. Abad se termina yendo y la causa termina como Fariña quería y como el Estado quería. Realmente es escandaloso. Y aparece ahora sí el nombre de Leonardo Fariña por primera vez en esta red de espionaje. Ya había aparecido con ese famoso audio revelado por Horacio Berbisky, donde el propio D'Alessio decía, a Fariña le pagan 200.000 pesos por mes desde el Ministerio de Seguridad para mantenerlo encarrilado, digamos, para que su testimonio no se vaya para ningún lado. Bueno, después de las 21 te voy a mostrar paso a paso la operación. Bien. Lo cierto es que se investiga el pago de 200.000 pesos mensuales. El juez hoy vuelve sobre eso y pidió las declaraciones de Fariña para contrastarlas. ¿Estaba guionado o no? Tenemos muchos indicios. Bien. Y ahora vamos con un perjudicado. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a él se le hicieron presuntamente tareas de inteligencia y seguimiento. Su socio, Gabriel Bauzat, fue citado a declaración testimonial para este jueves con urgencia, porque se encontraron informes sobre su actividad en la computadora de D'Alessio. Es gravísimo esto. Sí, se encontraba sobre el socio de Carlos Rosenkrantz informes migratorios. ¿Sí? ¿Cuándo salió del país? ¿A dónde fue? ¿En qué puerto de entrada? ¿Qué puerto de salida? Gravísimo. Bueno, sobre esto tendrá que declarar Gabriel Bauzat. Después Irina Hauser va a contar que hay otro juez de la Corte al que también se le habrían hecho tareas de seguimiento. A Horacio Rosati, a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosati, dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también habrían sido espiados por esta banda. Mire la gravedad institucional. Hoy tuvimos contactos con algunos voceros de la Corte. La respuesta que daban, así, como se lo voy a contar, es que están
recalientes en la Corte con todo lo que va saliendo a la luz. Que están recalientes, que están esperando el primer papel, la primera actuación que llegue a la Corte sobre todo este escándalo para actuar de inmediato. Porque están en un punto límite los integrantes de la Corte con todo lo que se está saliendo a la superficie. Y como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo acá, yo creo que ha llegado el momento de que la Corte actúe y empiece a poner claridad sobre el desaguisado de buena parte de la justicia en la Argentina. Así es, realmente es increíble. El presidente de la Corte Suprema investigado por esta asociación ilícita, que respondía al Estado. Porque uno dice, bueno, una asociación paraestatal. No, deja de ser paraestatal cuando quienes reciben esos informes son los capos de la Agencia Federal de Inteligencia. Carlos Stornelli, yo digo que acá hay una suerte de, atenuante si se quiere, porque aparecería como un usuario, como un consumidor de la asociación ilícita, sigue siendo igual de grave, pero por lo menos no forma parte de la estructura, no forma parte de las altas esferas. Bueno, de esto. Ahí hay que decir esto objetivamente, y habla muy bien una vez más del juez Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla en ningún momento, viste, cuando habla de la extorsión, dice, bueno, yo no creo que un fiscal como Carlos Stornelli, pero tenía una relación de promiscuidad con Marcelo Sebastián D'Alessio. El juez siempre se mantiene muy impecable, ¿no? En la exposición de la Comisión de Libertad de Expresión, tanto a Stornelli como a Oliveto, Ramos Padilla ha sido muy insistente en cuidar las formas y decir, bueno, todos tienen la presunción de inocencia, a diferencia de lo que hacen muchas veces este tipo de personas. Obvio, exactamente. Seguimos más, a ver. Adelante, tenemos también a la diputada nacional, si no me equivoco, claro que sí, Paula Oliveto. Después de las 9 de la noche, Gato, perdón que insista con esto, vamos a empezar a entender por qué la coalición cívica está tan preocupada con este caso. Porque en la causa Farini aparecen elementos muy sugestivos respecto a su participación y al arrepentimiento de Leonardo Fariña. Grave. Aparecería también como usuario de esta asociación ilícita y por supuesto también tenemos 3 periodistas, no los vamos a mencionar, ya se sabe de todas formas, que también participarían como usuarios presuntamente de esta red de espionaje paraestatal compuesta por Marcelo D'Alessio, de la que consumía, si se quiere, Carlos Stornelli, e insisto, que respondía a altas esferas del Estado porque respondía presuntamente a Silvia Magdalani. No, y además, por ejemplo, yo sigo preguntando públicamente, por ahí algún momento tenemos la respuesta. ¿Quién le dio información al fiscal Guillermo Marijuán sobre que había las bóvedas, los containers, y que le hicieron pasar al fiscal el papelón del siglo cuando mandó retroexcavadora y no encontraron absolutamente nada porque no había nada? ¿Quién le pasó esa información? En algún momento se va a tener que saber. Porque el fiscal fue engañado también, el fiscal Marijuán, con información que le pasaron. El comando iraní-venezolano. Pues ahí está, otro tema. ¿Quién les pasaba esa información? Vamos dejando preguntas al aire. Creo que la bala pica cerca de acá. Y bueno, vamos a ver. Bueno, Juan, vamos a repasar con todos estos datos cómo funcionaba el mecanismo de la banda, ¿no? Ordenamos estas piezas de forma tal que podamos componer quién es quién, quiénes daban las órdenes, quiénes respondían. Empezamos con quienes daban las órdenes dentro de esta asociación ilícita, siempre, obviamente, tomando con pinzas la declaración del arrepentido Barreiro. Silvia Magdalani, número 2 de la AFI, junto al jefe de gabinete y cuñado, además de Magdalani, Darío Biorsi. Seguimos adelante. Estos son los que recibían supuestamente los informes de parte de Gastaldi y Bogolyuk, hoy detenidos ambos. Seguimos adelante. Bogolyuk y De Gastaldi a la vez, ¿a quién recurrían para juntar esa información que le llevaban a Magdalani? Supuestamente, siempre según los dichos de Barreiro, a Marcelo D'Alessio, viejo conocido de la casa. ¿Y a quién le pedía D'Alessio las cosas que necesitaba para armar esos informes paraestatales? Del fiscal Juan Bidone, rol clave como recolector de información migratoria, llamados, etcétera. Juan Bidone, insistimos con esto, es, según la declaración de un arrepentido, todavía falta mucho por recorrer, pero sí existen elementos en la causa que hacen que las piezas encajen, digamos, no es ningún delirio lo que estamos hablando. ¿Quiénes eran los usuarios de estas operaciones? Los que repasábamos recién, realmente gravísimo, periodistas y funcionarios políticos y judiciales. Lo del fiscal Carlos Stornelli investigando a la expareja de su actual mujer es de una gravedad
Sí, absoluta. sí, sí, el abogado dijo algo así como, bueno, pertenece a la esfera íntima de la familia. Es de una gravedad inusitada que un fiscal federal haga esto, que además tomó conocimiento, recordemos, como mostramos acá en C5N, de esa operación en Uruguay. ¿Qué hacía D'Alessio en Uruguay investigando a un empresario y una supuesta embajada iraní en Uruguay? ¿Y qué hacía Stornelli? Mientras tanto que no lo denunciaba. Bueno, ahí es donde queda claro que no formaba parte de la agencia, pero que se servía de ella. Por eso es muy importante.